Bien, mis hermanos, pues hemos escuchado la palabra de Dios en este momento. Este pasaje de San Juan, el capítulo 5, créanme que es un pasaje que siempre me ha gustado y me ha gustado mucho porque habla de un paralítico que se parece mucho a mí. Y de eso vamos a hablar esta noche. Pero yo quisiera que antes de ello inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos y pidamos a Dios su dirección. Amoroso y bendito Padre, que moras en las alturas de los cielos, glorificado y santificado sea tu nombre. Señor, en esta noche te agradecemos mucho por la oportunidad que nos das de abrir tu Santa Biblia. Y Padre, te rogamos que tú nos ayudes para exponerla y que sea tu Santo Espíritu el que, Señor, pueda hacer que llegue a nuestro corazón, que llegue a nuestra mente, que llegue a la parte que sea, Señor, pero que podamos aplicar en el momento que sea necesario este pasaje a nuestra vida. Señor, danos tu bendición, por favor, en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, pues vamos a leer nuevamente, ya no todo, solamente 2 o 3 versículos, y vamos a empezar a partir del versículo número 5. Recuerden que estamos en el capítulo 5 precisamente, y ahora nos detenemos en el versículo 5. Y allí dice que había un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Eran muchos años. Cuando Jesús, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba tanto tiempo, le dijo, ¿quieres? ¿Quieres ser sano? Pero me llama la atención la respuesta de este hombre. Le dice, Señor, le respondió, ¿verdad? No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Es decir, aquí el Señor habla de un caso de un paralítico que no podía hacer absolutamente nada por él. Había muchas personas enfermas, quizá algunos muy enfermos, pero posiblemente tenían movimiento y podían cooperar con alguien para entrar primero al agua. Pero ese paralítico, yo me lo imagino, que ustedes le levantan su brazo, cae su brazo, le levantan su cabeza, él no tiene fuerza para sostener su cabeza, ¿verdad? No tiene fuerza para sentarse, levantan sus piernas y vuelven a caer en forma pesada, ¿verdad? Sobre su lecho. Y la situación de él es triste y además tiene 38 años. Eh, y me llama la atención porque él dice Señor, pero no dice Señor porque esté reconociendo al Señor Jesucristo como tal, sino simplemente Señor, ¿verdad? No sé quién sea usted, pero mire, eh, la verdad es que sí quiero ser sano, lo deseo, tengo tanto tiempo, pero no hay nadie que me ayude. El caso es que yo tengo que entrar al agua antes que todos ellos, pero siempre hay alguien que entra primero que yo, ¿sí? A veces nosotros creemos que la solución está en la gente, ¿sí? Que está en un hombre, que está en una persona, que está en alguien que tiene un puesto en el gobierno o un puesto en una empresa que nos va a ayudar. A veces creemos que la solución está en un médico que es reconocido a nivel mundial o por lo menos a nivel nacional. Y a veces en su currículum nosotros vemos que ha sido alguien que ha hecho grandes cosas o tal vez lo conocemos porque ayudó a nuestro padre, a nuestra madre, a mi hermano en la fe, ¿verdad? Y entonces ese médico empieza a gozar de cierto prestigio y entonces queremos que él sea el que nos trate, ¿verdad? Pero el paralítico tenía enfrente al que lo podía sanar sin necesidad de entrar al estanque. Y bueno, me llama la atención este capítulo, mis hermanos, porque eh, yo siempre tenía la idea, antes de empezar a escudriñar la palabra de Dios,
que el Señor solamente estaba con sus hijos, con aquellos que profesan la fe, pero ese hombre no tiene fe. Y luego entré en conflicto porque dije, bueno, ¿por qué un hombre que no tiene fe, o tal vez tenga, pero la tiene muy poquita, muy pequeña, ¿verdad? ¿Por qué el Señor ocupó su tiempo? ¿Por qué ocupó su poder en sanar a alguien que ni siquiera creía en Él? Más adelante, en algunos versículos que no leímos, los discípulos, perdón, los fariseos le preguntan, ¿quién te sanó? Porque el Señor lo sanó en un día que era día de reposo, ¿verdad? Era un día santo, era un día importante. Y entonces él dice, no sé, no lo sé, ¿verdad? Es decir, no conocía quién lo había sanado, a pesar de que ya lo había sanado. Y bueno, mis hermanos, nosotros debemos eh, tener nuestra vista aguda, ¿verdad? Y entender que es el Espíritu Santo el que nos revela al Señor Jesucristo en cualquier situación que nosotros estemos. Este hombre no tenía fe y muchas veces nosotros tampoco hemos tenido fe. Ahora, me llama la atención, y tal vez sea un poquito entre paréntesis, que esa fiesta a la que me refería hace un momento no era un sábado nada más, era la fiesta de la Pascua. Y llegaba gente de muchos lugares y iban al templo a encontrarse con Dios, ¿verdad? Pero aquí Dios, el Señor Jesucristo, ¿verdad? No estaba ahí en la fiesta, no estaba con los hombres y mujeres de fe, estaba con aquellas personas que estaban enfermas en un estanque y me lo imagino caminando, ¿verdad? En medio de ellas y escuchar lamentaciones, quejidos, ver los ojos de ellos, ¿verdad? Quizá algunos pedían también una ayuda económica. De repente alguien tal vez lo ve y no porque lo reconozca, toca sus pies, ¿verdad? Y esa persona puede estar enferma, puede estar infectada, lo que sea, pero el Señor sigue caminando, pero finalmente se detiene, se detiene. Y saben, mis hermanos, algunas veces creo que es conveniente echar a volar nuestra imaginación, no agregarle nada a la palabra de Dios. La escritura eh, está escrita de tal manera que no necesita más. Pero en algunas ocasiones conviene que nos imaginemos ese estanque. Y si queremos aplicarla a nuestra vida, es bueno que también nos imaginemos que ahora ese evento se traslada a nuestros días y ya no miremos al estanque, sino miremos a este lugar donde vivimos, este municipio, Corregidora, Querétaro, en el Marqués, donde nosotros estemos. El Señor Jesús puede estar caminando en ese momento entre las personas que tienen necesidad, entre personas enfermas. Hoy en día hay mucha gente con necesidad. No tiene mucho que terminaron las 40 madrugadas. Fue una experiencia, en la verdad, que he participado algunas veces, aunque no he completado las 40 madrugadas. Y créanme que yo era un poquito así como que 40 madrugadas. No me molestaba levantarme temprano ni despertar temprano, sino que a veces lo sentía un poquito tedioso, ¿no? Aunque siempre reconozco que la oración tiene poder y hay que levantarnos temprano a orar. Pero en esta ocasión había un ingrediente o varios ingredientes extras. Número uno, ¿verdad? Estábamos estudiando un pasaje de la Escritura o de cada libro del Antiguo Testamento y eso me llamó la atención. Pero más que nada, empecé a tener como más interés en participar porque me di cuenta que los problemas que yo tengo los tiene muchísima gente y algunos los tienen mucho más fuertes, ¿verdad? Durante los 40 días hubo personas que dijeron, tengo COVID, ¿verdad? Y después de unos días sanaron, gracias a Dios. Durante los 40 madrugadas, pues algunas personas ya dejaron de estar
con nosotros, ¿no? Entonces la oración ahora era dirigida hacia los familiares. Algunas personas manifestaron que deseaban hacer algún negocio y pedían la bendición de Dios. Otros decían, yo no puedo poner un negocio, pero quiero conseguir un trabajo. Algunos decían, yo necesito un aparato para poder respirar, ¿no? O un familiar lo necesita, un concentrador, pero es muy caro, no existe la posibilidad de que lo tengamos. Otros tal vez decían, bueno, tenemos cáncer, y no es correcto así, tal vez hubo personas que lo manifestaron, ¿verdad? Y hermanos, vivimos en una sociedad parecida a la del estanque. Hay mucha gente en necesidad, gente que está dentro de la iglesia y gente que está fuera de la iglesia. Pero muchas veces la gente pone su fe, ¿verdad? En cualquier cosa y no es malo, pero descuidamos lo más importante, entender que Dios está a nuestro lado y que está a punto de decirnos, ¿quiere ser sano? Tal vez su Santo Espíritu nos ha dicho en algún momento, ¿quiere ser sano? Y no hemos reconocido la voz del Espíritu y simplemente seguimos empeñados en buscar la solución a nuestra manera. Ahora, mis hermanos, eh, ¿por qué el Señor, verdad, no fue al templo, ahí al templo de Jerusalén? Ahí había hombres de fe. ¿Por qué el Señor no hizo un milagro con personas que pues manifiestan su fe, vienen desde muy lejos y vienen a encontrarse con Él, ¿verdad? Y eso me costaba trabajo entender hace algunos años cuando yo empecé a estudiar la Escritura. Pero un día entendí, mis hermanos, que este pasaje está por ti y por mí. Este pasaje nos enseña que cuando nosotros no teníamos fe, ¿verdad? Él fue a nuestro encuentro y nos llamó. Nosotros utilizamos una frase que es una joya. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y por qué lo hizo? Porque teníamos fe, porque participábamos en las actividades de la iglesia. No, ni siquiera conocíamos la iglesia, ¿verdad? Pero lo hace, ¿por qué? Porque en primer lugar nos ama. En segundo lugar, eh, quiere mostrar al mundo que Él viene a salvar lo que se había perdido y quiere hacer demostraciones de que Él tiene el poder y que solamente lo único que necesitamos es conocerlo, es acercarnos a Él, es levantar nuestra mirada y ver al Señor Jesucristo. Pero, mis hermanos, algunas veces no lo hacemos, ¿verdad? Eh, el Señor nos puede decir en esta ocasión, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ayuda? ¿Quieres conseguir ese trabajo que tanto te interesa? ¿Quieres sanar? ¿Quieres resolver ese problema con tu esposa? ¿Quieres resolver el problema con tus hijos? ¿Verdad? Y nosotros decimos, Señor, pero no está fácil, no está fácil. Y recuerden lo que decía hace un momento, el paralítico le dice Señor, pero no porque lo reconozca como el Señor Jesucristo, como al Mesías, ¿verdad? Y a veces nosotros escuchamos esa vocecita y tal vez sí entendamos un poquito de qué es Dios que nos habla en el corazón, pero aún así somos incrédulos y decimos, es que no es fácil, yo ya lo intenté, ¿verdad? Mi esposa, mi esposo, parece que no tiene interés en que solucionemos nuestro problema. Vamos directo al divorcio. Mi hijo no quiere dejar ese camino que empezó, ¿verdad? Hemos hablado de él de mil maneras y hemos empleado todos los métodos, pero no se soluciona, ¿verdad? Señor, no hay forma de ayudarme. Tengo una enfermedad terminal, ¿verdad? Y no creo que pueda yo sanar, ¿verdad? Hermanos, de alguna manera, yo quisiera que como objetivo de este tema pensáramos que ese paralítico podemos ser tú y yo, ¿verdad?
No me gustaría que en ese momento dijeran, hermano Chuy, discúlpame, puede estar interesante tu tema, pero no para mí. Yo no lo necesito, ¿verdad? Me voy a salir de la transmisión y clic, me salgo. Mis hermanos, este tema, ¿verdad? Sí es para nosotros, ¿verdad? Yo soy el paralítico, yo soy el que tengo COVID, soy el que tengo cáncer, soy el que está desempleado, soy el que está a punto de tener un fracaso en su matrimonio, ¿verdad? No importa que sea parte de la junta directiva, que sea parte de la iglesia adventista del séptimo día, no importa que dé estudios bíblicos, no importa que tenga un grupo pequeño, ¿verdad? No importa que nada, mis hermanos, ¿verdad? Cualquiera de nosotros puede estar en momentos de necesidad. Y lo que tenemos que hacer es decir, sí, Señor, quiero ser sano. Pero la escritura dice, por ejemplo, en Apocalipsis, que a veces decimos, yo soy rico. Y sí, conozco la verdad, ¿verdad? Conozco toda la doctrina del santuario, conocemos mucho de profecía, tenemos todos los escritos de la hermana Elena, y bueno, hay seminarios continuamente, tenemos un plan de estudio que es la escuela sabática, que es increíble, ¿verdad? Tenemos una organización que parece que fue organizada por el mismo Dios, ¿verdad? Eh, y nos sentimos ricos, ¿no? Y decimos, Dios nos ha enriquecido con su palabra, nos ha dado mucho conocimiento. En realidad no tengo necesidad de nada. Pero Apocalipsis, ¿verdad? Ahí en el versículo 17 del capítulo 3 dice, pero tú no sabes. ¿Qué es lo que no sé? Tú no sabes que eres pobre, que eres ciego, que eres un miserable y que estás desnudo, ¿verdad? Eres un desventurado, dice el Señor ahí. No son palabras mías, ¿verdad? Ni son palabras para herir a nadie. Esas palabras me las dirige a mí, ¿verdad? Y creo que sería conveniente que las escucháramos porque nos las dirige a nosotros, aún como iglesia. Mateo 5:48 dice, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tal vez en este momento, ¿verdad? No tenemos nosotros ninguna enfermedad, tenemos trabajo, nuestra familia está bien, nuestros hijos están bien y decimos, creo que estoy bien, no necesito en este momento nada. Y reconocemos inclusive que Dios nos dio todo de su mano. Pero yo pregunto en esta noche, ¿somos perfectos? ¿Somos perfectos? Dice, sed perfectos, ¿verdad? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Un día, mis hermanos, el Señor Jesús fue crucificado, una muerte cruel. Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muere porque la sentencia de muerte era hacia mí. La paga del pecado es muerte. Y como la palabra de Dios dice que no hay justo ni siquiera uno solo, entonces todos los seres humanos necesitamos morir. De alguna manera, ¿verdad? Morir, pero no me refiero a la muerte física, sino a la muerte eterna. Y Jesús experimentó esa muerte, mis hermanos, ¿verdad? Jesús experimentó la segunda muerte, como dice la palabra de Dios. Aquella muerte en la que hay una separación del Padre para siempre. No solamente muero físicamente, sino que el Señor lo abandona. Y el Señor Jesucristo dijo allí, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Justificado, perdonado, sí lo estoy, pero aún así puedo asegurar que soy salvo. Si voy por el camino de la santificación, creo que vamos bien, mis hermanos, ¿verdad? Vamos bien. Pero llegar o caminar a través del camino o el proceso de la santificación no es fácil. Vivimos en una época en la que hay muchas tentaciones. A veces caemos y lo importante es que cada día nuestra fe crezca. Y sí, vamos a caer, pero ya no con la misma frecuencia, porque cada vez
estamos más cerca del Señor Jesús y cada vez su Santo Espíritu nos lleva a la mente qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿verdad? Nos lleva a tomar decisiones correctas. Hermanos, ese paralítico, ¿verdad? Puede ser tú y puedo ser yo, aunque no nos guste, ¿verdad? Eh, y mira lo que Dios puede hacer por nosotros. Quiero leer otro pasaje de la Escritura que está en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Voy a dar lectura en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, vean lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que hace por nosotros. Primeramente, ¿verdad? Dios nos da vida. Estábamos muertos en nuestros pecados. Dios nos perdona, nos justifica, ¿verdad? Él muere en nuestro lugar. Él anula el acta de los decretos que había con nosotros, la quita de en medio. Y solamente un paréntesis, esa acta de los decretos no es la ley de Dios. Esa acta de los decretos son todas las acusaciones, ¿verdad?, que estaban contra nosotros, una lista de nuestros pecados, ¿verdad? Pero Él la hace a un lado, la quita de en medio y nos perdona. Él dice en ese momento, estoy muriendo por ese paralítico, ¿verdad? Por ese paralítico que no merecía, pero que me aceptó como su Salvador. Y ahora esa acta de los decretos ya no tiene ninguna razón de estar aquí. Él despoja a los principados, a las potestades. Y cuando hablamos de principados y potestades, hablamos de personas de poder, ¿verdad? En este mundo, pero también de seres de las mansiones celestes. En otras palabras, diríamos demonios, ¿verdad? Que de alguna manera trabajan en todo lo que tiene que ver nuestro entorno y muchas veces están tan cerca de nosotros que nos llevan a desatinar, que nos llevan a perder nuestra fe, que nos marcan o nos ponen en una situación difícil. Dice allí que Jesús triunfó y triunfó muriendo y triunfó en la cruz, ¿verdad? Y eso significa que ahora los exhibe ante el universo completo, ¿verdad? Exhibe al archienemigo, exhibe al engañador, ¿verdad? Exhibe al diablo. Ahora sabemos quién es Él. Ya no hay pretexto para no seguir al Señor Jesús, para dudar, ¿verdad? Jesús todo eso lo hizo por ti y lo hizo por mí, ¿sí? Y en la Biblia hay muchos paralíticos, mis hermanos. En la Biblia hay muchos paralíticos. Es decir, mucha gente que no puede hacer nada por sí mismo, así como nosotros, ¿verdad? Ahí tienes a Jonás. Jonás, por ejemplo, él está eh, dentro de la boca, no sé en qué lugar del cuerpo de la ballena, posiblemente en el estómago. Ahí están los jugos gástricos, está lleno de algas, está lleno de peces tragados, ¿verdad? Y ya lleva 2 días y va a completar el tercer día, ¿verdad? Y él sabe que no puede hacer nada por él. Así que clama a Dios, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que el pez vomitó a Jonás, ¿verdad? Y él cumplió con lo que se le había encomendado. Mira Daniel, mis hermanos, Daniel ahí está en el foso de los leones. ¿Podía hacer algo él? No sé cómo estaba diseñado el pozo, pero seguramente no podía escapar. Y además estaba tapado. Y ahí están los leones. No son leones a los que les acaban de dar de comer, ¿verdad?
No son leones que crecieron con Daniel y lo reconocen. No, mis hermanos, son animales que tienen hambre, ¿verdad? Y de repente cierran, abren su hocico, ¿verdad? Rugen, pero ahí está Daniel. ¿Qué tenía que hacer Daniel? Lo que siempre hizo, orar, orar y orar. Y en ese momento Daniel es el paralítico, necesita de Dios. No puede hacer nada para entrar al estanque, ¿verdad? Pero él ora al Señor. Mira José. José fue echado en un pozo, sus hermanos lo arrojaron allí, ¿verdad? No sé qué profundidad tenía el pozo, pero me lo imagino cayendo, eh, llega al fondo, voltea, ve las cabezas de sus hermanos por un instante y después ya no los ve. ¿Por cuánto tiempo estuvo? No lo sé, ¿verdad? Pero él sabía que allí podía morir. Conocemos la historia, conocemos lo que pasó en la vida de José, ¿verdad? Pero José también llegó a ser un paralítico. Hermanos, siempre me ha llamado la atención la historia de Barrabás. Si nosotros buscamos en la Biblia la historia de Barrabás, realmente es muy poquito, ¿verdad? Barrabás es un delincuente que fue condenado a muerte. Eh, Él ya no, diríamos, no implora, ¿verdad? No exige, no puede hacer absolutamente nada por él, porque la sentencia de muerte ya fue dada, ¿verdad? Eh, Sin embargo, ¿verdad? En algún momento escucha unos pasos y luego se da cuenta que esos pasos por lo menos van a pasar cerca de su celda, pero no, se paran frente a su celda y le dicen, Barrabás, sal fuera, ¿verdad? ¿Y a quién le dijo sal fuera? ¿Verdad? Bueno, en esa ocasión el Señor Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y en aquella ocasión Barrabás escucha, ¿verdad? Esas palabras de parte del carcelero, pero es gracias al Señor Jesucristo que en ese momento va a ocupar su lugar, va a morir por Barrabás, igual que como ha muerto por cada uno de nosotros. Hermanos, ¿qué hay de nosotros? ¿Por qué a veces no creemos, verdad? Eh, ¿Y por qué a veces creemos que no podemos estar en el lugar del paralítico? ¿Por qué? ¿Sí? Hermanos, ángeles tocaron la puerta del loto, ¿verdad? Fueron al rescate. Cuando Job estaba en medio de su dolor, de su angustia, en medio de la confusión, no entendía por qué había pasado por todo eso, Dios le habla desde el torbellino, ¿verdad? Y le habla a su dolor. Un hombre que ni siquiera conocía a Dios, y me refiero a Naamán, ¿verdad? Él va al Jordán y ahí el Señor lo sana, ¿verdad? Un terremoto libró de la cárcel a Pablo y a Silas, ahí en el capítulo 16, ¿verdad? Así que, hermanos, regresemos a Bethesda y ahora, de acuerdo a lo que hemos meditado en esa mañana, veamos al paralítico. Y creo que ese paralítico, mis hermanos, me presenta a mí. El hermano Chuy, ¿verdad? Que tiene poca fe. Pero bueno, ahora recuerdo, ¿verdad? El día que escuché el mensaje, el que Dios me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y recuerdo muchas cosas, desde el día que fui a las conferencias, el día que me bauticé, eh, todas mis aventuras, por así decirlo, cuando algunos hermanos de otras religiones me daban unas repasadas en cuanto a el conocimiento de la palabra, ¿sí? Aún así no me desanimé, seguí dando estudio, ¿verdad? Y finalmente, bueno, sí avancé, pero al mismo tiempo sigo siendo un paralítico, ¿sí? Y lo que avancé lo hice por la gracia de Dios. Pero en ese momento, mis hermanos, eh, yo no tengo absolutamente nada que si llegara a darme el COVID, yo pudiera hacer por mí.
¿verdad? Deseo trabajar, pero yo no puedo hacer nada por mí. Deseo que mi familia no tenga ningún problema, pero no, a veces yo no puedo hacer nada. Pero ahí está el Señor Jesús, ¿verdad? Se detuvo frente a mi casa y me dice, Chuy, ¿quieres ayuda? Hermano o hermana, como te llames, ¿verdad? Cristo toca la puerta y llama y quiere cenar contigo, ¿verdad? Y ¿por qué no le abrimos la puerta, mis hermanos? ¿Por qué no le abrimos la puerta en nuestro corazón y le decimos, entra, Señor, ¿verdad? Ayúdame, tengo estos problemas, gracias por todo esto, ¿verdad? Debemos entender que Jesús es real y que realmente está allí como estuvo con el paralítico. Mis hermanos, necesitamos que el Espíritu de Dios nos ayude a seguir adelante. ¿Nos esperan días difíciles? Sí, muy, pero muy difíciles. Si leemos, por ejemplo, eventos de los últimos días, si leemos el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y no lo hago para espantarnos, no, porque eh, todas las desgracias, las calamidades caen sobre aquellos que no aceptaban a Jesús como su Salvador, no caen sobre su pueblo, a pesar de que viven en el tiempo que caen las plagas, ¿verdad? Que caen que son vaciadas las copas de la ira de Dios, ¿verdad? Vivimos en ese tiempo, pero no nos hacen daño. Pero al mismo tiempo no podemos estar, no vamos a pasarla bien, eso se los aseguro. Tendremos que aferrarnos a Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué no hacerlo desde ahora? Acostumbrarnos a convivir, ¿verdad? Con nuestro Padre Celestial. Hermanos, esa es la aplicación que yo quise dar en esta noche, ¿verdad? Que nos pongamos en el lugar del paralítico, un hombre que no tuvo fe o que tuvo poca fe, sin embargo, Dios la llamó. Ese paralítico eres tú y soy yo. Y hermanos, hay una segunda aplicación, ¿verdad? Ya no me voy a llevar 32 minutos como hasta ese momento me los voy a llevar. Solamente unos segundos, ¿verdad? Y quiero decirles lo que en algún momento ya dije, ¿verdad? Jesús caminó entre enfermos. Jesús caminó entre los infectados. La iglesia debe hacer lo mismo hoy, ¿verdad? Debemos ir a la gente y el Señor habrá de cuidarnos. Hermanos, Dios les bendiga en esta noche y vamos nuevamente a orar dando gracias porque el Señor nos permitió abrir su palabra. Oremos. Amoroso y bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias porque, Señor, hay tantas aplicaciones que podemos encontrar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a profundizar en ella. Ayúdanos a ver, Señor, tesoros en cada uno de los pasajes de tu santa palabra, de la Sagrada Escritura, Señor. Señor, ayúdanos a entender, no solamente es descubrir esos tesoros en cada pasaje, sino en cada versículo, en cada palabra, Señor, porque la Biblia, las Sagradas Escrituras, es palabra viva, es tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos, por favor. Somos débiles, quizá estamos debilitados tanto que parecemos como el paralítico. Señor, quizá tenemos miedo también por las cosas que hay a nuestro alrededor, pero Señor, ayúdanos a entender que tú estás a nuestro lado y ayúdanos a entender que como sea, Señor, si nosotros no hacemos las obras, las piedras hablarán de ti. Señor, bendice a la iglesia, bendice a nuestras familias, bendice a nuestros dirigentes. Acompáñanos, Señor, ahora que vienen días difíciles. En el nombre bendito y sagrado de Cristo Jesús. Amén.